El tema que desarrollaremos en este trabajo práctico es el de articulaciones de miembros superiores. Vamos a dividir en 3 partes a este trabajo práctico. En la primera parte vamos a incluir generalidades, articulaciones de la cintura escapular y del hombro. En la segunda parte, articulación del codo y del antebrazo. Y en la tercera parte vamos a hablar de la articulación de la muñeca y de la mano. Para comprender mejor el tema que vamos a empezar a desarrollar, es necesario recordar algunas generalidades. Y tendríamos que empezar recordando la definición de articulación. Podemos decir que una articulación está formada por un conjunto de elementos que permiten la unión entre 2 o más huesos cercanos. Si queremos clasificar a las articulaciones por su movilidad, las vamos a dividir en articulaciones móviles o diartrosis, articulaciones semimóviles o anfiartrosis y articulaciones inmóviles o sin artrosis. También podemos hacer otra clasificación y es clasificar a las articulaciones de acuerdo a su conformación, a cómo están formadas. Entonces vamos a decir que las articulaciones móviles o diartrosis también pueden ser llamadas sinoviales, porque en estas articulaciones los huesos que se van a articular entre sí están unidos por una cápsula que en su interior posee una membrana sinovial. Las articulaciones semimóviles o anfiartrosis pueden ser denominadas también cartilaginosas, porque interponiéndose entre los huesos que se van a articular, encontramos tejido cartilaginoso. Y por último, las articulaciones inmóviles o sin artrosis también pueden ser llamadas articulaciones fibrosas, porque interponiéndose entre los huesos que se van a articular, encontramos tejido fibroso. Muy bien, teniendo en cuenta todos estos aspectos, vamos a decir que además las articulaciones móviles, diartrosis o sinoviales, teniendo en cuenta la forma de las superficies articulares, se van a clasificar en 6 tipos. Las más móviles de las diartrosis son las senartrosis. Allí las superficies articulares van a estar representados por segmentos de esfera, uno cóncavo y uno convexo. Las senartrosis van a realizar 6 movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa y rotación interna. Además se agrega el mecanismo de circunducción, que se produce por la reunión de los 6 movimientos mencionados anteriormente. Un ejemplo en el cuerpo humano de enartrosis es la articulación del hombro, que acá estoy señalando. Después siguen las articulaciones condilias. En las articulaciones condilias, las superficies articulares tienen forma o son segmentos de elipse o de óvalo, uno cóncavo y uno convexo. Las articulaciones condilias tienen 4 movimientos: flexión, extensión, abducción y aducción, y también poseen mecanismo de circunducción. Un ejemplo de articulación condilia es la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca, que acá estoy señalando. Después tenemos las articulaciones por encaje recíproco. Acá cada una de las superficies articulares es cóncava en un sentido y convexa en el otro. Las articulaciones por encaje recíproco o en silla de montar también realizan 4 movimientos: flexión, extensión, abducción y aducción, y posee mecanismo de circunducción. Un ejemplo de articulación por encaje recíproco es la articulación externo-costoclavicular, que vamos a ver en un ratito. Después siguen las articulaciones trocleares o trocleartrosis, donde una de las superficies articulares es una polea o tróclea y la otra superficie articular, para adaptarse a esa polea o tróclea, presenta una cresta para adaptarse a la concavidad de la tróclea y 2 cavidades glenoides para adaptarse a sus convexidades. Un ejemplo es la articulación del codo, que acá estoy señalando. Después encontramos las articulaciones trocoides,
las superficies articulares son segmentos de cilindro, uno cóncavo y otro convexo. Poseen movimientos de rotación en ambos sentidos, rotación externa y rotación interna. Y ejemplo de las articulaciones trocoides son las articulaciones radiocubitales, superior e inferior. Y por último, las artrodias son las menos móviles de las diartrosis. En estas articulaciones, las superficies articulares son planas o casi planas y el único movimiento que realizan es un movimiento de deslizamiento. Ejemplo de articulaciones artrodias se dan entre los huesos del carpo en la mano o entre los huesos del tarso en el pie. Bien, para poder describir con exactitud una articulación, conviene siempre seguir un orden. En ese orden, lo primero que vamos a hacer es mencionar el nombre de la articulación. Después vamos a mencionar el tipo de articulación y en base a este dato vamos a poder determinar cuáles son los movimientos que va a realizar esta articulación. Luego vamos a hablar de las superficies articulares, que son en realidad la porción que el hueso presta para articular con el otro hueso. Vamos a mencionar si las articulaciones que vamos a describir poseen fibrocartílagos de adaptación o meniscos o de ampliación o rodetes. Y luego vamos a mencionar los medios de unión. Y ahí todos los datos de la articulación que estamos describiendo van a estar consignados. Bien, como dije, este trabajo práctico se va a dividir en tres. Primero vamos a hablar de las articulaciones de la cintura escapular y del hombro, luego del codo y del antebrazo y por último de la muñeca y de la mano. La primera articulación que vamos a estar describiendo es la articulación esterno-costo-clavicular, que acá estoy señalando. Para entenderla tendríamos que ir a recordar un poco a la clavícula, que ustedes ya vieron en un trabajo práctico anterior. Saben de la clavícula, que es un hueso largo, par, asimétrico, que está ubicado en la región antero-superior del tronco o del tórax. Y saben, o van a aprender en este momento, que la clavícula hacia adentro, hacia medial, se va a articular con el esternón, que es este hueso que tenemos ubicado en la parte anterior y media del tronco, y con el primer cartílago costal. Así va a resultar la articulación esterno-costo-clavicular. La clavícula, además, hacia afuera o hacia lateral, se va a articular con el acromion del omóplato. El acromion, como ustedes ya aprendieron en un trabajo práctico anterior, es una pequeña porción del hueso omóplato escápula. Entonces, a este lado vamos a encontrar la articulación acromio-clavicular. De ellas dos vamos a hablar a continuación. Comenzamos siguiendo el orden que les propuse. El nombre de la articulación primero, articulación esterno-costo-clavicular. Luego vamos a decir que esta articulación es una articulación por encaje recíproco o en silla de montar. Podríamos ya estar diciendo que los movimientos que va a poseer esta articulación van a ser 4 y son elevación, depresión, proyección anterior, proyección posterior y también tiene mecanismo de circunducción. ¿Cuáles van a ser las superficies articulares de esta articulación? Por parte del esternón, que recordemos es este, una pequeña carilla articular que se encuentra en el ángulo superoexterno del manubrio del esternón, que es la parte superior del hueso. Por parte del primer cartílago costal, una pequeña carilla articular medial y superior. Y por parte de la clavícula, va a presentar la clavícula dos superficies articulares, una vertical para articular con el esternón y una horizontal
para articular con el primer cartílago costal. También tenemos que saber que en esta articulación aparece un disco articular, un fibrocartílago intraarticular o menisco. Aparece con el objetivo de que estos tres huesos que se van a contactar encajen perfectamente uno con el otro. Bien, ahí aparecieron los nombres que mencionamos anteriormente: esternón con su manubrio, primera costilla, clavícula. Ahí aparece el disco articular que recién mencionaba. Y ahí empiezan a aparecer los medios de unión. ¿Cuáles son los medios de unión? Primero, una cápsula articular con una doble sinovial. La sinovial es doble, se divide en interna y externa. La interna se va a encontrar entre el disco y el manubrio del esternón, y la externa entre el disco o menisco y la clavícula. Y los ligamentos que van a reforzar esta cápsula, los ligamentos van a reforzar a la cápsula siempre por fuera, son el ligamento anterior, que acá lo que vimos aparecer, ligamento superior, ligamento inferior, que tiene nombre propio y se llama costo clavicular, y por supuesto un ligamento posterior que no podemos apreciar en esta imagen porque en esta imagen estamos haciendo una vista anterior de la articulación. Sinovial doble que ya mencionamos, y los movimientos. Recuerden que como es un encaje recíproco, los movimientos van a ser 4. Como esta articulación está ubicada en este sector del cuerpo, no tiene mucha amplitud los movimientos que mencionamos, y son movimientos de elevación, de descenso, de presión, proyección anterior y posterior, y la circunducción, que es el movimiento o el mecanismo que se activa cuando uso los 4 movimientos previamente mencionados. Esta articulación es muy importante y muy relevante para darle movilidad a la articulación del hombro. Otra articulación de la cintura escapular es la acromioclavicular. Recordemos que hacia afuera la clavícula se articula con el acromion, que es una porción de la escápula u omóplato. Entonces, el nombre de la articulación acromioclavicular. El tipo artrodia. Entonces, los únicos movimientos que va a poseer esta articulación son movimientos de deslizamiento. Vamos a ver o hablar de las superficies articulares. Por parte del acromion, una pequeña carilla articular que se encuentra en su borde medial. Ahí la estoy señalando. Y por parte de la clavícula, una pequeña carilla articular que se encuentra en su epífisis externa o lateral. Esta articulación también posee un disco articular, un fibrocartílago intraarticular o menisco. Los medios de unión van a ser la cápsula articular, que va a estar reforzada por fuera por 2 ligamentos, superior e inferior. Por supuesto, si hay cápsula, hay sinovial, y los movimientos de deslizamiento. Esta es la segunda articulación que vamos a aprender dentro de las articulaciones de la cintura escapular. Ahora vamos a hablar un poco de, vamos a ver algunas imágenes, o esta imagen específicamente, en la que observamos la articulación acromioclavicular que recién vimos, y vamos a observar a los ligamentos coracohumerales y ligamentos propios de la escápula. Los ligamentos coracoclaviculares, son 2. Uno anteroexterno, que se llama trapezoide, y uno posterointerno, que se llama conoide. Acá hay uno y acá hay otro. Y como su nombre general dice, se llaman coracoclaviculares. ¿Por qué? ¿Qué van a unir? Van a unir a la clavícula con la apófisis coracoides del omóplato, que es otra porción del omóplato o escápula que ustedes ya conocen.
Entre los ligamentos propios de la escápula vamos a mencionar a 3. El ligamento coracoideo, el ligamento acromio-coracoideo y el ligamento espinoglenoideo. Clavícula, acromion, la cápsula articular, el ligamento superior, apófisis coracoides. Ahí aparece uno de los ligamentos propios de la escápula, el acromio coracoideo, que tiene como función unir al acromion con la apófisis coracoides. Y ahí aparece el ligamento trapezoide, que es el ligamento coracoclavicular anteroexterno, y ahí el ligamento conoide, que es el ligamento coracoclavicular póstero-interno, y tienen la función de unir a la apófisis coracoides con la cara inferior de la clavícula. Ahí aparece el ligamento coracoideo, que es propio de la escápula. En otra vista, en una vista posterior, observamos la escotadura con el ligamento coracoideo, que recién vimos también, el ligamento espinoglenoideo, y llegamos a la articulación escápulo-humeral o glenohumeral. Esta es la articulación del hombro. Podemos decir que la articulación del hombro es una enartrosis, por lo tanto va a tener 6 movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna y mecanismo de circunducción. ¿Cuáles son las superficies articulares? Por parte del húmero, la cabeza del húmero. Siempre recuerden que las superficies articulares son superficies lisas. Y por parte de la escápula u omóplato, su cavidad glenoidea. Como esta cavidad glenoidea tiene un tamaño reducido y sería difícil que pueda contener a la cabeza del húmero, necesita un fibrocartílago de ampliación que se llama rodete glenoideo y que va a estar aplicado en la periferia de la cavidad glenoidea. Ahí están las superficies articulares y los movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa, y el mecanismo de circunducción. Observamos de nuevo la articulación escapulohumeral. La cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato son las superficies articulares. Por supuesto, el cartílago de revestimiento siempre está revistiendo las superficies articulares. El rodete glenoideo, que tiene la función de ampliar a la cavidad glenoidea para que pueda contener a la cabeza del húmero. La cápsula articular es uno de los medios, es el primer medio de unión que vamos a mencionar. La sinovial, la membrana sinovial se encuentra siempre por dentro de la cápsula articular. Y tenemos que considerar que en esta articulación la sinovial presenta 2 prolongaciones o bolsas, una subescapular y otra bicipital. Y esa cápsula va a estar reforzada por ligamentos. Ahí apareció en imagen el tendón del supraespinoso. El supraespinoso es un músculo, acá observamos la masa muscular y acá el tendón terminal. La función de este músculo, de este tendón, es muy importante en esta articulación porque lo que hace es mantener coaptada la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea del omóplato. Así que es muy relevante su función dentro de la articulación escapulohumeral. Los ligamentos que refuerzan a la cápsula por fuera van a ser, ahí van a aparecer, el ligamento coraco-humeral, que va de la base y borde externo de la apófisis coracoides al troquíter,
y los ligamentos glenohumerales, que se encuentran tapizando la cara anterior de la cápsula articular. Y son tres: superior, medio e inferior. Son los ligamentos glenohumerales. De esta manera vamos a dar por finalizada la primera parte.